Hola, yo soy Aileen Zambrano y les voy a leer el capítulo 23 de María de José Isaacs. Carlos y yo nos presentamos en el comedor. Los asientos estaban distribuidos así. Presidía mi padre la mesa. A su izquierda acababa de sentarse mi madre. A su derecha don Jerónimo, que desdoblaba la servilleta sin interrumpir la pesada historia de aquel pleito que por lindero sostenía con don Ignacio. A continuación del de mi madre había un asiento vacío y otro al lado del señor M. Enseguida de estos, dándose frente, se hallaban María y Emma, y después los niños. Cumplíame señalarle a Carlos cuál de los dos asientos vacantes debía ocupar. A tiempo de enseñárselo, María, sin mirarme, apoyó una mano en la silla que tenía inmediata, como solía hacerlo para indicarme, sin que lo comprendiesen los demás, que podía estar cerca de ella. Dudando quizás ser entendida, buscó instantáneamente mis ojos con los suyos, cuyo lenguaje en tales ocasiones me era tan familiar. No obstante, ofrecí a Carlos la silla que ella me brindaba y me senté al lado de él. Puso milagrosamente don Jerónimo punto final a su alegato de conclusión que había presentado el juzgado el día anterior, y volviéndose a mí, dijo: Vaya que les ha costado trabajo a ustedes interrumpir sus conferencias. De todo habrá habido. Buenos recuerdos del pasado, de ciertas vecindades que teníamos en Bogotá, proyectos para el porvenir corriente. No hay como volver a ver un condiscípulo querido. Yo tuve que olvidarme de que ustedes deseaban verse. No acuse usted a Carlos por tanta demora, pues él fue capaz hasta de proponerme venirse solo. Manifesté a don Jerónimo que no podía perdonarle el que me hubiese privado por tanto tiempo el placer de verlos a él y a Carlos, que sin embargo sería menos rencoroso si la permanencia de ellos en casa era larga. A lo cual me respondió, con la boca no tan desocupada como fuera de desearse, y mirándome al solayo mientras tomaba un sorbo de chocolate. Eso es difícil, porque mañana empiezan las datas de Sara. Después de un momento de pausa durante el cual sonrió mi madre imperceptiblemente, continuó: Y no hay remedio si no estoy yo allá. Debe estar este. Tenemos mucho que hacer, apuntó Carlos con cierta suficiencia de hombre de negocios, la cual debió de parecerle oportuna, sabiendo que cazar y estudiar eran mis ocupaciones ordinarias. María, resentida tal vez conmigo, esquivaba mirarme. Estaba bella más que nunca, así ligeramente pálida. Llevaba un traje de gasa negra, profusamente salpicado de uvillas azules, cuya falda, cayendo en numerosísimos pliegues, susurraba cuando ella andaba, tan quedo como las brisas de la noche en los rosales de mi ventana. Tenía el pecho cubierto con una pañoleta transparente del mismo color del traje, la que parecía no atreverse a tocar ni la base de su garganta, de tez de azucena, pendiente de esta en un cordón cordón de pelo negro, brillaba una crucecía de diamantes, la, la cabellera dividida en dos trenzas de abundantes guedejas le ocultaba a medias las sienes y ordenaba en sus espaldas. La conversación se había hecho general, y mi hermana me preguntó casi en secreto por qué había preferido aquel asiento. Yo le respondí con así debe ser, que no la satisfazo.
satisfizo. Miróme con extraña y buscó luego en vano los ojos de María. Estaban tenazmente velados por sus párpados de graso pelo. Levantados los manteles se hizo la oración de costumbre. Nos invitó mi madre a pasar al salón. Don Jerónimo y mi padre se quedaron a la mesa hablando de sus empresas del campo. Presentéle a Carlos la guitarra de mi hermana, pues sabía que él tocaba bastante bien ese instrumento. Después de algunas instancias, convino en tocar algo. Preguntó a Emma y a María mientras temblaba si no eran aficionadas del baile, y como se dirigiese en particular a la última, ella le respondió que nunca había bailado. Él se volvió hacia mí, que regresaba en ese momento de mi cuarto diciéndome: «Hombre, ¿es posible que no hayas dado algunas lecciones de baile a tu hermana y a tu prima? No te creía tan egoísta. ¿O será que Matilde te impuso por condición que no generalizara sus conocimientos? Ella confió en los suyos para hacer del Cauca un paraíso de bailarines», le contesté. «En los míos me obligas a confesar a las señoritas que habría aprovechado más si tú no hubieras asistido a tomar lecciones al mismo tiempo que yo». Pero eso consistió en que ella tenía esperanza de satisfacerle en el diciembre pasado, puesto que esperaba verte en el primer baile que se hiciese en el Chapinero. La guitarra estaba templada y Carlos tocó una contradanza que él y yo teníamos motivos para no olvidar. «¿Qué te acuerda esta pieza?», preguntóme, poniéndose la guitarra perpendicularmente sobre las rodillas. «Muchas cosas, aunque ninguna en particular». «¿Ninguna?». ¿Y aquel lance gocoserio que tuvo lugar entre los dos en la casa de la señora? «Ah, sí, ya caigo. Se trataba», dijo, «de evitar el mal grato a nuestra puntillosa maestra. Tú ibas a bailar con ella y yo. Se trataba de saber cuál de nuestras parejas debía poner la contradanza. Y después confesarme que triunfé, pues te cedí mi puesto», replicó Carlos riendo. Yo tuve la fortuna de no verme obligado a insistir. «Haznos el favor de cantar». Mientras duró este diálogo, María, que ocupaba con mi hermana el sofá, a cuyo frente estábamos Carlos y yo, fijó por un instante la mirada de mi interlocutor para notar al punto lo que solo para ella era evidente, que yo estaba contrariado, y fingió luego distraerse en anudar sobre el regazo los rizos de las extremidades de sus trenzas. Insistió mi padre en que Carlos cantara. Él entonó con voz llena y sonora una canción que andaba en boga en aquellos días, la cual empezaba así: «El bronco son de la guerrera tropa llamó tal vez a la sangrienta lid, y entre el rumor de belicosa pompa marcha contento al campo de su adalid». Una vez que Carlos dio fin a su trova, suplicó a mi hermana y a María que cantasen también. Esta parecía no haber oído de qué se trataba. «¿Habrá Carlos descubierto mi amor?», me decía yo, y complacídose por eso de hablar así. Me convencí después de que lo había juzgado mal, de que si él era capaz de una ligereza, nunca lo sería de una malignidad. Emma estaba pronto acercándose a María.
le dijo. ¿Cantamos? ¿Pero qué puedo yo cantar? Le respondió. Me aproximé a María para decirle en media voz. ¿No hay nada que te guste cantar? ¿Nada? Miróme entonces como lo hacía siempre al decirle yo algo en el tono con que pronuncié aquellas palabras, y jugó un instante en sus labios una sonrisa semejante a la de una linda niña que se despierta acariciada por los besos de su madre. Sí, las hadas, contestó. Los versos de esta canción habían sido compuestos por mí, Emma, que los había encontrado en mi escritorio. Les adaptó la música de otros que estaban de moda. En una de aquellas noches de verano en que los vientos parecían convidarse al silencio para escuchar vagos rumores y lejanos ecos, en que la luna tarda o no aparece temiendo que su luz importune en el alma como una amante adorada que por los momentos no deja, se deshace de nosotros poco a poco y sonriendo para tornar más que nunca amorosa. En una noche así, María, Emma y yo estábamos en el comedor del lado del valle, y después de haber arrancado la última a la guitarra algunos acordes melancólicos, concertaron ellas sus voces inculcas, pero vírgenes como la naturaleza que cantaban. Sorprendíme y me parecieron bellas y sentidas mis malas estrofas. Terminada la última, María apoyó la frente en el hombro de Emma, y cuando la levantó, entusiasmado, murmuré a su oído el último verso. Ah, ellos parecen conservar aún de María, no sé si su aroma, algo como la humedad de sus lágrimas. Helos aquí. Soñé vagar por bosques de palmeras, cuyos blondos plumajes al hundir su disco el sol de las lejanas sierras cruzaban resplandores de rubí. Del terzo largo se tiñó la grosa, la superficie límpida y azul, y sus orillas garzas y palomas posábanse en los sauces y bambús. Muda la tarde ante la noche muda, las gasas de su manto recogió, del lindo mar dormido en las espumas, la luna hallóla a sus pies el sol. Ven conmigo a vagar bajo las selvas, donde las hadas templan mi laúd. Ellas me han dicho que conmigo sueñas, que me harán inmortal si me amas tú. Mi padre y el señor M entraron al salón a tiempo que la canción terminaba. El primero, que solo tarareaba entre dientes algún aire de su país, en los momentos en que la apacibilidad de su ánimo era completa, tenía afición a la música y la había tenido al baile en su juventud. Don Jerónimo, después de sentarse tan cómodamente como pudo en el mullido sofá, bostezó de seguida 2 veces. No oí esa música con esos versos, observó Carlos a mi hermana. Ella los leyó en un periódico, le contesté, y le puso la música con la que se cantaban otros. Los creyó malos, agregué. Publican tantas insulceses de Estalaya en los periódicos. Son de un poeta habanero. Se conoce que Cuba tiene una naturaleza semejante a la del Cauca. María, mi madre y mi hermana se miraron unas a otras con extrañeza, sorprendidas de la frescura con que engañaba yo a Carlos, más que era porque no estaban al corriente del examen que le había hecho por la tarde de los libros de mi estante. Examen en que tan mal parados dejó a mis autores predilectos, y acordándome con cierto rencor de lo que
sobre el Quijote añadió, tú debes de haber visto esos versos en el día, y es que no te acuerdas. Creo que están firmados por un tal Almendares. ¿Cómo que no? Dijo. ¿Tengo para esto tan mala memoria? Si son los que he oído recitar de mi prima, francamente me parecieron mejores cantados por estas señoritas. Tenga usted la bondad de decirlos, agregó dirigiéndose a María. ¿Estás sonriendo? Preguntó Emma. ¿Cómo empiezo primero? Si a mí se me olvidan, dilos tú, que lo sabes bien. Pero pero usted acaba de cantarlos, observó Carlos, y recitarlos es más fácil. Por malos que fueran dichos por usted, serían buenos. María los repitió, mas al llegar a la última estrofa, su voz casi tremula. Carlos le dio las gracias agregando: ahora estoy casi seguro de haberlos oído antes. Bah, me decía yo, de lo que Carlos está cierto es de haber visto todos los días lo que mis malos versos pintan, pero sin darse cuenta de ello, como ve